con el tema preparado para el día de hoy, utilizar el mismo canal del Zoom para poder realizar las dudas, preguntas y o inquietudes que tengan respecto al tema tratado el día de hoy. Por favor, utilizar el link que se encuentra en el chat del Zoom para el ingreso de la asistencia a esta tele-IC. Profesora Rosa, muy buenos días. Doctora Lucero, muy buenos días. Buenos días, doctor. Vamos a probar el compartir pantalla, por favor, para ver que no tengamos ningún problema. Profesora Rosa, representante de la DREA Apurímac, muy buenos días. Doctora Lucero, probamos, por favor, el compartir pantalla. Sí, doctor. Bien, ¿se visualiza? Un segundo, por favor. Sí, lo pone, por favor, en pantalla completa. Ok. Ya. Esperamos unos minutos, por favor. Profesora Rosa Mantilla, muy buenos días. Está sin audio. Buenos días a todos los presentes. Tenemos unos minutos para dar inicio. O ya. Profesora Rosa Salazar, muy buenos días. Sí, la profesora Rosa dice no tiene audio. Está, sí, está habilitado. Buenos días con todos, doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días. Por favor, una vez más, a todos los participantes los invitamos a completar el link de asistencia, el mismo que se encuentra en el chat del Zoom, y estaremos dando inicio a esta presentación en breves minutos.
Muy buenos días con todos los participantes. Los saludamos desde la red de salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac, del Ministerio de Salud, e invitamos a participar de esta TLC, Información, Educación y Comunicación, dirigido a la población en general, programada para hoy miércoles 21 de septiembre del 2022 a horas 10 a.m., con el tema Manejo Psicológico en la Prevención del Suicidio en Adolescentes, a cargo de la psicóloga Noelia Lucero Clavijo Umiña, psicóloga del Centro de Salud Mental Comunitario Ayin Huaysay, invitada por la Red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac del Ministerio de Salud. Profesora Rosa. Sí. Muy buenos días a todos los presentes, doctor Eri, a la psicóloga Noelia Lucero y a todos los presentes en este importante evento. Un saludo cordial a nombre de la Directora Regional de Educación, la Magíster Lourdes Vigil del Carmen. En primer lugar, palabras de introducción, la Dirección, por este importante evento sobre el manejo psicológico de suicidio en adolescentes. Es un tema que nos interesa mucho como sector educación. Sabemos que en estos últimos años se ha acrecentado demasiado el tema emocional, ¿no? Hay mucha depresión que está conllevando pues no solo al suicidio, sino a otros cuadros que están influyendo definitivamente en el desarrollo normal de nuestros estudiantes y por consiguiente en el aprendizaje. Por lo tanto, nuestro interés en fortalecer los temas emocionales a nivel general, tanto de maestros como estudiantes, y aprovechar este espacio, por favor, para poder pedirles hacer de repente una mutua alianza para seguir fortaleciendo el tema emocional como un trabajo también preventivo, no solo de repente ya cuando se presenten los problemas como el suicidio, sino trabajar antes, ¿no? Como un tema de prevención. Muchísimas gracias y pues estaremos siempre atentos para poder hacer las coordinaciones y la difusión necesaria para seguir fortaleciendo el tema emocional en nuestros estudiantes. Profesora Rosa Salazar. Buenos días, doctor. Buenos días, señorita Noelia. Buenos días, participantes que están en este manejo psicológico en prevención de suicidio en adolescentes, un tema muy importante. Solo pediría a todos a que tomemos mucha atención porque sé que este tema está, bueno, creo que está dentro de nuestra región Apurímac, ¿no? Y bueno, atenderlo, escucharle y ponerlo en práctica, ¿no? Si somos maestros en nuestras aulas, si somos especialistas, haremos la asistencia técnica sobre este tema para que se pueda hacer réplica, ¿no? En las instituciones focalizadas y no focalizadas que tenemos. Muchas gracias, doctor. Muy buena el tema. Doctora Lucero, en el momento que usted desee puede dar inicio a su ponencia. Gracias, doctor Eri. Muy buenos días con cada uno. Muchas gracias. Quienes hablan son la psicóloga Noelia Lucero Clavijo Umiña. Trabajo actualmente en el Centro de Salud Mental Comunitario Ayin Causa de Curahuasi. El tema a tratar hoy es manejo psicológico en prevención de suicidio en adolescentes. Este tema viene muy a pie con el mes que estamos. Nos encontramos actualmente en septiembre. Y recordemos que el 10 de septiembre se celebra a nivel mundial el Día de la Prevención del no suicidio. A ver, ¿está pasando las diapositivas? ¿Me ayudan con eso? No, se ha congelado. A ver, un momento, por favor. Puede volver a salir de la presentación, ingresa nuevamente y va a tener el pase necesario. En cuanto recordamos a los participantes, el completar el link de asistencia, el mismo que se encuentra en el chat del Zoom, y una vez culminada la presentación,
poder utilizar el mismo canal para poder hacer las dudas, preguntas o inquietudes que tengan respecto al tema tratado el día de hoy. Tenemos algunos problemas técnicos. Les rogamos un poco de su paciencia en cuanto se supera este pequeño impasse. Y recordarles que este mes es dedicado a lo que es el tema de prevención del suicidio en adolescentes, toda vez que estos casos se vienen en incremento y se debe dar el soporte necesario para que no se estén presentando estos casos a nivel tanto regional como a nivel de cada una de las regiones que nos están escuchando. Para llenar la asistencia, lo único que tienen que hacer es copiar el link que se encuentra en azul y colocar los datos que le solicita el formulario. Doctora Lucero. Doctora Lucero, buenas. Ya está como coanfitriona, doctora. Doctora Lucero, clarito. Sí. Sí, ahora sí, muy buenos días. Ahora sí me permite.
Muy bien. Continuando, les mencionaba, ¿no? Este mes de septiembre, cada 10 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Vamos a empezar con eso. Cada año se va actualizando la OMS, que es nuestro ente, la Organización Mundial de la Salud, va actualizando cada año y vamos teniendo un mensaje por cada año. Para este año, el mensaje que vamos trabajando es crear esperanza a través de la acción. Esto refleja la necesidad de una acción colectiva para abordar este problema urgente de salud pública. Recordemos que la tasa de suicidio se va incrementando año a año y mes a mes, y más aún desde que iniciamos con la pandemia de la COVID-19 del año 2020. A esto, vamos a ver a nivel etimológicamente de dónde viene la palabra suicidio. Vemos viene de dos palabras latinas, que es sui, que es sí mismo, y sidium, que es matar. Entonces, ¿cómo significado nos da la acción de matarse a sí mismo? Es la manifestación más extrema de violencia que una persona hace hacia uno mismo, ¿ok? El suicidio, ¿qué es entonces? Es la muerte derivada de la utilización de cualquier método, con evidencia explícita o implícita que fue autoinfligida, que uno mismo atenta, mediante varios métodos. Vemos armas punzocortantes, utilizan sustancias, diversas sustancias, ahorcamientos, armas de fuego, el lanzamiento de puentes hacia el vacío o hacia un vehículo también, que son las maneras más comunes que se van presentando. Como les mencionaba, el suicidio es un problema de salud pública, que no solo el Ministerio de Salud va trabajando, sino también trabajamos con distintas instituciones, tanto el Ministerio de Educación, el Minedu, vamos abordando, vamos trabajando. El suicidio no tiene o no discrimina una edad. Es más, a nivel de datos epidemiológicos nos menciona que es la cuarta causa más común de muerte entre los 15 a 29 años, en la época de adolescencia. Y ahora que estamos con los docentes, vamos a ver eso. Y vamos a ver cómo identificar cuando una persona está en alto riesgo al suicidio. Recordemos que una persona llega a la conducta suicida porque está viviendo o cree estar cerca de vivir una situación de extremo sufrimiento. Puede ser tanto un dolor físico o un sufrimiento psicológico. Y es entonces que para esa persona el suicidio aparece como la única salida o huida para ese sufrimiento insoportable. Asimismo, tenemos dos características básicas del suicidio. Hablamos de letalidad y de intencionalidad. Cuando hablamos de letalidad, nos referimos que se pretende que el resultado sea la muerte. El objetivo de esa persona es la muerte, acabar con su vida. Pero cuando hablamos de intencionalidad, el propósito de quitarse la vida es ya de la decisión de la persona. ¿Listo? Entonces son dos características a nivel de letalidad e intencionalidad. Asimismo, debemos recordar que es importante que no es el sufrimiento en sí, sino la vivencia que esa persona tiene de ese sufrimiento para tomar la decisión de acabar con su vida. Es la situación lo que le conlleva a esa persona o a ese adolescente de acabar con su vida. Una situación para nosotros adultos puede que no tenga mucho realce o importancia, pero para ese adolescente sí la tiene. ¿Por qué? Recordemos que cada uno percibe de distinta manera cada situación. Es por eso que cuando nosotros vamos a abordar, vamos a identificar, lo primero es ser empáticos, saber escuchar y no juzgar. Y vamos a hablar un poco de definiciones. ¿Qué es una conducta suicida? ¿A qué se refiere cuando mencionamos la palabra de conducta suicida?
viene a ser una consecuencia de eventos denominado proceso suicida, que se da de manera progresiva en muchos casos e inicia con pensamientos e ideas que siguen los planes suicidas y culmina en intentos o con la letalidad hasta llegar a la muerte. La ideación suicida viene a ser el deseo o la intención que expresa la persona de acabar con su vida. Son esos pensamientos, esas ideas, esos deseos que ellos expresan para culminar con su vida. Y cuando hablamos de un plan suicida, hablamos de que va a identificar método, dónde lo va a hacer, con qué lo va a hacer, en qué momento lo va a hacer. Por ejemplo, en los adolescentes, ¿a qué hora salen los papás de casa? ¿Cuándo ellos se encuentran solos en casa? ¿Cuándo ellos tienen un tiempo a solas? ¿Qué es lo que tienen en casa? Van evaluando qué métodos utilizar para acabar con su vida. Si lo van a hacer con armas punzocortantes, si lo van a hacer con armas de fuego, si van a utilizar alguna sustancia, si van a lanzarse de algún lugar. Ellos van evaluando el lugar, la hora y el momento para poder acabar con su vida. Y cuando nos referimos al intento de suicidio, es una conducta altamente riesgosa, pero que es autoinfligida y sin resultado fatal, ¿no? Muchas veces nos llegan adolescentes con intentos de suicidio. Intentaron cortarse las venas, tomaron alguna sustancia y algún familiar llegó, algún amigo, vecino, llegaron en el momento para evitar esto y los trasladaron a un centro de salud. Entonces, hablamos de 4 definiciones: a nivel de conducta, a nivel de ideación, que es el pensamiento o el deseo, el plan suicida, que ellos van utilizando el método, el lugar, donde lo van a hacer, y el intento de suicidio, que es cuando lo hacen, pero no logran su objetivo, que es quitarse la vida. Asimismo, el suicidio aún en el siglo XXI es un tema tabú, pero es un gran problema a nivel de salud pública, que cuando una persona suicida no solo afecta a la familia, afecta a la sociedad, afecta a todo el círculo de ese adolescente. Pero no hablamos mucho de este tema, tenemos miedo aún, hay muchos estigmas, muchos mitos con el cual nos enfrentamos día a día. Asimismo, tener en cuenta que cada año más de 703,000 personas se quitan la vida, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos. Ahorita vamos en línea, ¿cuánto tiempo? Un aproximado, pongamos de 5 minutos. ¿Cuántas personas ya intentaron quitarse la vida? ¿Cuántas personas ya se quitaron la vida en estos 5 minutos que nosotros estamos aquí conectados? Es por eso que también debemos tener en cuenta que la muerte por suicidio en hombres supera en más del doble al de las mujeres. Los estudios han demostrado que los hombres tienen una tasa más alta de suicidio que las mujeres, pero las mujeres tienen una tasa más alta en intentos de suicidio. Los hombres utilizan métodos más agresivos para llegar a este objetivo, y las mujeres tienden a utilizar otros métodos menos invasivos y llegan hasta el intento suicida. Lo que les mencionaba, ¿no? Es la 4ª causa de muerte entre jóvenes de 15 a 19 años. También nos muestran que es el 77% de los suicidios se producen en los países de ingresos bajos y medianos. Asimismo, el MINSA hasta este año sacaron un reporte para conmemorar este día, para recordar, prevenir el 10 de septiembre, donde nos informan que se han registrado 513 fallecimientos por suicidio, donde el 50% corresponde a adolescentes y jóvenes. Estamos hablando de más de la mitad es en esta población,
que nos da un total de 283 casos en lo que va del año, el reporte hasta el 10 de septiembre, que Perú disparó estas cifras. ¿Es alarmante? Por supuesto que sí. Es algo que le tenemos que ir trabajando de forma multidisciplinaria, multisectorial, donde vamos a prevenir. El suicidio sí es prevenible y lo podemos hacer. ¿Qué más? Por cada suicidio efectuado, hay 20 personas que han intentado quitarse la vida al mismo tiempo. Y se sabe que entre 3 a 4 personas se quitan la vida al día y cada 22 minutos una persona intenta hacerlo. Son los reportes que tenemos aquí en Perú. Ahora vamos a hablar acá. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? ¿Qué es lo que va a predisponer de que un adolescente esté en alto riesgo de una conducta suicida o de un suicidio? A nivel de sistemas de salud, nos encontramos también que no todos los lugares cuentan con un centro o un establecimiento de salud. ¿Es una gran barrera que tenemos? Sí. ¿A nivel nacional? Sí, no solo nacional, sino también a nivel mundial. También hablamos de la sociedad. ¿A qué nos referimos con la sociedad? Los estigmas que estamos enfrentando. Por ejemplo, ¿qué hacen muchos usuarios al asistir a un centro de salud mental comunitario? Cuando vienen, ¿qué te menciona? Por favor, que nadie se entere, van a pensar que estoy loco, por favor, deme la última cita, que sea a las 6:30, 7. No quiero que nadie me vea, van a pensar que estoy mal y no quiero eso. O cuando en el Ministerio de Salud, nosotros que realizamos visitas domiciliarias, mencionan, ¿no? Por favor, usen otra ropa, mis vecinos van a ver, o vengan por favor si pueden a esta hora, porque no está mi vecino, salió a la chacra o está en otras actividades. Hay un gran estigma hoy en la sociedad respecto al área de la salud mental. Aún nos enfrentamos con, aún hay mitos frente a esto. La comunidad también, a nivel de desastres, guerras y conflictos, estrés por desplazamiento y aculturización, la discriminación, los traumas o abuso. La pandemia, ¿qué hizo? Que haya una migración interna. Muchos tuvieron que regresar a su zona de origen y hubo una afectación. Hubo adolescentes que decían, no me acostumbro a estar acá, yo toda mi vida he estado en Lima, o he estado en Trujillo, o he estado en Piura, y venir acá no conozco a nadie, recién conozco a mis familiares, y extraño todo esto. Entonces, ¿es un factor de riesgo? Claro que sí, y hemos visto aún en los adolescentes. La adaptación a este nuevo sistema. Si bien es cierto, este año ya se ha optado por la presencialidad a nivel de las clases, pero años anteriores, desde el inicio, no. O los cambios que han tenido que hacer de colegios, si estaban en un colegio no pudieron estar en el sector privado, tuvieron que cambiar al sector estatal. Hubo cambios para ese adolescente que le afectó, porque es algo nuevo. Otros no tienen las herramientas necesarias para poder adaptarse a esa nueva realidad. Hablamos también de relaciones, lo que les mencionaba, el sentido de aislamiento, la falta de apoyo social, conflictos en las relaciones, las disputas y las pérdidas también que han tenido ellos. Recuerden que cuando hablamos de pérdida o duelo, no simplemente es cuando fallece un ser querido. También hablamos de pérdida cuando los trasladamos a otro lugar y sacamos de su círculo social y ya no tienen contacto con ese amigo, su mejor amiga que ellos o ellos denominaban, no hay más, o están en una zona donde no tienen cobertura o acceso, y hay una pérdida ahí, hay una ruptura, que para nosotros puede ser, pero vas a conocer más personas, pero para esa persona, para ese adolescente, ha sido muy significativa esa relación interpersonal que ha hecho con este otro adolescente. Entonces, por eso decía, no debemos de juzgar esas conductas, debemos saber escuchar,
tener una escucha activa. Y a nivel individual, los trastornos mentales, tales como el consumo nocivo de alcohol, el uso de sustancias psicoactivas, de algunas drogas, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, o algunas enfermedades crónicas, ya sea como cáncer, hipertensión, conllevan también a que la persona tenga alto riesgo de esta conducta suicida. Hablamos de 3 categorías que la OMS nos menciona para nosotros ver cuál es el riesgo de una persona. Hablamos de riesgo bajo, medio y alto. Cuando nos referimos de riesgo bajo, la persona ha tenido los deseos o los pensamientos suicidas. Por ejemplo, no quiero seguir adelante, desearía estar muerto, estará mejor sin mí, yo soy un estorbo, no sé qué hago acá. Pero no hay el plan, no está la ejecución. El riesgo medio ya es cuando las personas tienen el pensamiento y ya está viendo el plan de cómo realizar el suicidio. Pero no es inmediato, está analizando, sí podría ser con esto, o mejor esto, van dubitativos en esto. Pero cuando hablamos de riesgo alto es cuando la persona ya tiene un plan definido, establecido para poder quitarse la vida. ¿Dónde lo va a hacer? ¿Con quién lo va a hacer? Entonces, esto es de riesgo alto. ¿Ok? En las categorías tenemos bajo, que hay pensamientos, riesgo medio, que están los pensamientos, ya está en eso de querer armar el plan, y el riesgo alto cuando ya tienen un plan definido, establecido. Y ahora nos topamos con esto, los mitos y las realidades. Uno de los grandes mitos con el que nos enfrentamos es que el suicidio ocurre más entre ricos que entre pobres. Y eso es un mito. El suicidio no diferencia las clases sociales, los niveles sociales. El suicidio se va a dar en una familia que tenga una buena posición económica, o también se puede presentar en una familia que no tenga una buena posición económica. Recuerden que el suicidio no va a discriminar ni raza, ni cultura, ni edades. ¿Qué más? Hablar sobre el suicidio puede fomentarlo y hasta facilitarlo. Es uno de los grandes mitos y que generalmente escucho. Recordemos que es fundamental, cuando sospechamos que existe ideación suicida, tratar abiertamente este tema. Al yo hablar, vamos a recibir información de ese adolescente, qué es lo que piensa acerca del suicidio, qué es lo que ha averiguado del suicidio, qué es lo que tiene en mente. Vamos a empezar incluso a recabar mayor información. Es ahí donde podemos prevenir. No es que vamos a fomentar, no es que vamos a incitar al suicidio. Está bien hablar de estos temas. Está bien que sepan las estadísticas. Está bien. ¿Qué información tiene? Nosotros tenemos que saber, y ustedes como educadores también. La conducta suicida se hereda. No hay ninguna investigación hasta la fecha que apoye esta predisposición genética. Pero sí debemos tener en cuenta si hubo un antecedente de suicidio en la familia. Debemos tener en cuenta, debemos saber qué grado de parentesco tuvo, tenemos que saber cuál era la relación de ese adolescente con esa persona en ese momento. ¿Listo? Tenemos que ver los antecedentes de este adolescente. Otro mito con el cual nos enfrentamos: una vez realizada la tentativa suicida, cuando la persona comienza a mejorar, ya ha pasado el peligro. No, el peligro no ha pasado, el peligro continúa, el peligro está latente. Tras este intento suele venir un ingreso hospitalario en el que se comienza a suministrar medicación para estabilizar a la persona. No es que ya yo encontré a mi alumno o a mi hijo y lo convencí, no dijo ya, ¿sabes qué? No voy a volver a hacer, papá, no quiero, ya no, sí, profesor, sí, profesora. Y no es que haya terminado ahí. Este adolescente va a tener que recibir
una ayuda especializada. Probablemente sea hospitalizado, en algunos de los casos, va a haber un tratamiento psicoterapéutico y un tratamiento con el área de psiquiatría a nivel farmacológico. Entonces no termina ahí, tenemos un camino todavía que recorrer con ese adolescente. ¿Qué más hemos escuchado? El suicidio es impulsivo. Aunque el acto sea impulsivo, la ideación podría no ser. Si bien hemos dicho que el suicidio es una conducta que tiene el adolescente o la persona inmediatamente, pero también tenemos que recordar que no va solo con la conducta, va hilado con los pensamientos, con la ideación, con el deseo que ese adolescente puede tener. Entonces, el peligro continúa ahí. La ideación está ahí, y es ahí donde vamos a ir trabajando los especialistas. ¿Qué no hacer ante una persona que amenaza con suicidarse? ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Y es en lo que tenemos que trabajar. Uno, no debemos juzgar o interpretar su conducta ni sus sentimientos. No debemos dar por hecho qué es lo que siente, qué es lo que piensa en ese momento. Si vemos a nuestro alumno que está en este borde, que tiene un riesgo medio o un riesgo alto, evitemos juzgar. ¿Qué más? No hacer reproches, no crear sentimientos de culpa o mostrar prejuicios. No hacer comentarios, ¿cómo vas a suicidarte? Es de tonto hacerlos, es de cobarde hacerlos. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿No te has puesto a pensar en tus padres, en tus hermanos? Eres muy egoísta. No, en ese momento, no, ni en ese ni después. No intimidar, no exigir, no sermonear, no moralizar, no criticar y evaluar a la persona. Recuerda que en ese momento la persona está vulnerable y al nosotros tener esta conducta no va a favorecer en nada de que esta persona desista de este acto. Tampoco desafiar con frases como no creo que seas capaz de hacerlo, sé que solo quieres llamar la atención. Muchas veces hemos escuchado eso, ¿no? No haces por llamar la atención, hablas por hablar. ¿Acaso lo haces? ¿Cuántas veces te he escuchado decir que te quieres quitar la vida? Pero nunca lo has hecho, entonces no lo vas a hacer. Ojo, recuerden que es una conducta impulsiva y esto puede llevar fácilmente al desencadenamiento de la conducta suicida. No realizar ningún tipo de amenazas. Ya vas a ver, ahora sí, vamos a ver en la casa, tu papá se va a enterar, tus papás te van a castigar. ¿Cómo es posible que tú tengas esto, que estés haciendo esto? No, no es el momento, no es la forma. Y obvio, y recuerden esto, no debemos dar nuestra opinión ni aconsejar en ese momento. En ese momento debemos saber escuchar. ¿Qué más? No dejemos a la persona sola nunca. En todo ese proceso, si yo he visto que está en alto, no dejemos a ese alumno solo. Si está al borde de querer matarse, no sé, yo veo que está en mi colegio es de 2, 3 pisos y está en el balcón y quiere lanzar, no debemos dejarlos solos, pero tampoco nos vamos a acercar para invadir su espacio. Tenemos que estar ahí al pendiente en la medida de lo posible. No debemos rechazar a ese adolescente, no debemos demostrar desconfianza de la persona, no dar falsas expectativas. Evitemos esas palabras, ¿no? Todo va a estar bien, tranquilo, todo se va a arreglar, seguro que todo se va a arreglar, te juro que todo va a estar bien. No debemos dar falsas expectativas. No debemos hacer promesas que no vamos a cumplir después. Evitemos expresar estos ánimo, todo pasa, tú eres valiente. Total, todos tenemos problemas, lo vamos a solucionar. Evitemos este tipo de frases. Y no dar por válido su sufrimiento. No espera tanto. No vamos a minimizar su sentimiento ni vamos a maximizar o catastrofizar el sentimiento que tiene en ese momento este adolescente. Es terrible la situación que estás pasando y
No sé cómo lo soportas. Evitar ese tipo de comentarios. No mentir en ninguna circunstancia. Evitar el empleo de engaños, mentiras o promesas que no se vaya a cumplir o que no podamos cumplir. Entonces, ¿qué tengo que hacer ante una persona que presenta una conducta suicida? Ya hablamos qué es lo que no debemos hacer. Ahora vamos a hablar de qué es lo que sí podemos hacer. Debemos tomar en serio cualquier amenaza de intento suicida. Para que llegue una conducta va a haber amenazas, va a haber un cambio en el comportamiento del adolescente. Si era un buen alumno, tenía altas calificaciones, lo más probable es que empiece a bajar. Ahora, si era un alumno muy extrovertido, muy social, probablemente se aísle. Haya comportamientos que van a ser evidentes. Pero también hay personas, y muchas veces hemos escuchado, si estaba tan bien, yo lo vi ayer sonreír, no lo vi mal y no sé qué pasó, porque ya no está acá. Pero si no es en la casa, en el colegio van mostrando señales de alarma. Llanto, apetito disminuido, problemas en el sueño. Puede que tenga mucho sueño a nivel de una hipersomnia o que no puedan dormir en las noches, como insomnio. Su apetito puede aumentar, como también puede disminuir. Van a estar más irritables, más vulnerables frente a varias situaciones, van a estar más susceptibles ante las críticas también. No sé, por si era un buen alumno y de pronto yo docente me acerco porque soy el tutor de aula y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Johnny? ¿Por qué tienes estas notas? Y Johnny se pone a llorar. Y Johnny nunca muestra esa conducta. Tengo que ver qué es lo que está pasando con Johnny. ¿Por qué no está haciendo esto? De sus trabajos. ¿Por qué tiene este cambio a nivel conductual? Y en la casa también. ¿Listo? Luego, solo puede haber un único interveniente. Cuando estamos frente a una persona que está intentando quitarse la vida, de preferencia que esté una persona. Y que esa persona esté durante todo el proceso y si es posible, pueda acompañarla hasta que sea referida a un establecimiento de salud. Si es preferible, pero que esté esa persona en todo este proceso. ¿Qué más? Aprovechar cualquier información que podamos obtener. Lo que les decía, indagar, preguntar. ¿Y quiénes nos van a dar esa información? Es los compañeros, sus amigos de salón. Son ellos los que nos van a dar esta información de este adolescente. Si bien es cierto, decimos, tienen los adolescentes, por favor, tengan confianza en sus padres, son la primera línea de apoyo, ellos no. Muchas veces no hay una buena dinámica familiar en casa y ellos tienden a aferrarse más a sus amigos, que son los otros adolescentes, sus compañeros. Ellos tienen la información, son ellos, sus conocidos, indagar, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué está así? ¿Cuál es esa situación que le está causando tanto dolor, tanto sufrimiento a este adolescente? ¿Qué más? En la medida de lo posible, hacer que el escenario resulte lo más privado posible para yo estar con ese adolescente. Porque si vamos a estar ahí y van a amontonárselas, van a estar todos los docentes, no vamos a tener buenos resultados. Lo preferible es un lugar aislado y donde estén solas esas personas hasta que pueda llegar el personal especializado. Recuerden que el objetivo del interveniente es que la persona decida posponer su conducta suicida en esa situación y en ese momento en concreto. No queremos que esa persona llegue a quitar. Entonces, nuestro objetivo es ese y tenemos que cuidar el lugar, de que no haya muchas personas, de que solo es una persona en todo ese proceso. Debemos también establecer un contacto visual y verbal. Cuando hablamos de contacto verbal y visual, tenemos que también tener mucho cuidado con nuestra fase. ¿Qué es lo que estamos expresando en ese momento?
No vamos a gritar, definitivamente. Tenemos que tener un tono de voz suave, pausado, para yo hablar con ese adolescente. Debe haber un contacto visual. No voy a estar con el celular y decirle, sí, sí, te entiendo, sí, te escucho, Jordan, está bien, Jordan, te entiendo, Jordan, y estoy con el celular mensajeando. No hay un contacto visual, no hay una escucha activa, y obviamente no hay una comunicación fluida, hay una barrera con la que nos encontramos, y eso no va a favorecer para que ese adolescente desista de esa conducta en ese momento. Ahora, cuando hablamos de acercamiento físico, deberá ser siempre cauteloso y progresivo. No me voy a acercar de frente y abrazarlo, lo siento mucho, no sé qué es lo que es. No, tiene que ser poco a poco. Porque si si sé que esta persona está al borde del suicidio, quiere lanzarse de un balcón y yo me quiero y me apresuro y digo, no, se va a caer. ¿Y si se lanza? Recuerden que es una conducta impulsiva. Entonces tenemos que tener mucha paciencia, tenemos que ser muy cautelosos en nuestro actuar en ese momento. ¿Qué más? Tenemos que presentarnos, dar nuestro nombre, si en caso no nos conoce. Soy Noelia, estoy aquí, te voy a ayudar, estoy aquí para ayudarte. Presentarse es muy importante. Y también preguntarle cuál es su nombre. Si es que yo no conozco a esa persona, no conozco esa sección, no me tocó y no es mi alumno. Preguntar cuál es su nombre. Y dirigirlos mediante su nombre. Oye, tú, no hagas esto. No. Él tiene o ella tiene un nombre. Este adolescente tiene un nombre. Martín, Johnny, empezar a dar el nombre. Lo que les decía, hablar lenta y pausadamente para transmitir tranquilidad. No me voy a poner nerviosa, tenemos que evitar ponernos nerviosa. Recuerda que en ese momento el adolescente está en una tensión de no saber si lanzarse o no, tiene tantas dudas, y que tú también tengas dudas no nos va a favorecer. Tenemos que estar tranquilos, hablar de forma pausada, utilizar un tono de voz suave para transmitir eso a este adolescente. Evitemos los titubeos, porque tenemos que transmitir también seguridad y control de la situación. Y vamos a ir también en este proceso de explicarles qué es lo que se va a hacer en todo momento. Por ejemplo, a la hora de acercarnos, informar. Johnny, ¿me das permiso? Me voy a acercar un poco a ti. ¿Puedo dar un paso más hacia ti? Vamos informando todo ese proceso. Mostrar una conducta empática, estable, evitando juicios personales e intentando en todo momento comprender la situación que la persona está viviendo. La empatía es un pilar para esta situación, para el actuar de esta situación. Mostrar una escucha activa. Muchas veces decimos, te estoy escuchando, pero estamos escuchando y nuestro cerebrito está ahí procesando. ¿Qué le voy a responder? Tenemos que saber escuchar. Evitar en ese momento el uso de los celulares, de estar con los audífonos. Evitemos eso. E incluso vamos a empezar a parafrasear muchas veces y estar seguros de la información que nos da. ¿Me estás diciendo que esto es así? ¿Te estoy entendiendo bien? Quizá te diga, no, esto no es así, esto es así. Entonces ya tenemos una información más objetiva y mucho más clara para que nosotros podamos abordar. Respetar los silencios. Muchas veces en esta situación el adolescente no va a querer hablar y está bien, pero nosotros estamos ahí, ustedes están ahí para acompañar en ese proceso. Está bien. Va a haber en algún momento el que él va a querer hablar y ustedes van a estar ahí. Aceptar las dudas y las suspicacias, porque ellos también van a estar. Porque nos van a decir, tú no me quieres ayudar, profesora, profesor, no sé qué haces acá. Nosotros, está bien, no tenemos que ofendernos,
No tenemos que incomodarnos o molestarnos. Es parte de este proceso, esas dudas, esas suspicacias que vaya a tener ese adolescente en ese momento. Podemos decirle, Roberto, estoy aquí porque veo que lo estás pasando mal. Y sí, quiero ayudar. Estoy aquí para ayudarte. Voy a estar aquí para ayudarte. Luego, tenemos que hacer preguntas abiertas. Veo que le estás pasando mal, Roberto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Y ahí vamos a tener mayor información. Vamos a recopilar información que nos va a ayudar para ver y analizar qué es lo que le ha llevado, qué situación ha conllevado para que Roberto esté con esta conducta suicida, está al borde de tener mucha paciencia. Esto no nos va a demorar 10 minutos, ni 20 minutos, ni media hora. Nos va a llevar mucho más tiempo. Tener mucha paciencia y mostrarnos sinceros por el bienestar de la persona. Mostrar un sincero interés para que Roberto o el adolescente se mejore. Escuchar con atención todo lo que nos dice. Sin prisa, sin retar, sin criticar y sin juzgar. No juzguemos. Evitemos en ese momento llamar la atención, sermonear. No. Así es, el alumno haya sido el peor alumno, el que no cumple las tareas. No. Evitemos. ¿Qué más? Aceptar y facilitar que la persona hable sobre su plan de suicidio. Porque va a haber un momento en que lo vaya a hacer. ¿Qué es lo que pretendía hacer? ¿Cómo lo pretendía hacer? ¿Desde cuándo lo viene planificando? ¿Desde cuándo iniciaron sus pensamientos? Escuchar, escuchemos toda esa información porque es sumamente necesaria para la recuperación de este adolescente. Y transmitamos que, aunque no estás viviendo una situación igual que la persona, sí puedes entender su dolor. Por ejemplo, Roberto, aunque yo no he vivido una situación así, creo que si lo viviría también me estaría pasando muy mal. No estoy minimizando su emoción, pero tampoco estoy catastrofizando esa emoción, no estoy agrandando esa situación. Estoy validando, que es muy distinto, y tenemos que empezar a validar sus emociones, a validar cómo se siente en ese momento. No minimizo y tampoco agrando, no catástrofes, pero sí valido la emoción de que está pasando por un mal momento. ¿Qué más? Preparar a la persona para que abandone su intento de suicidio, verbalizando claramente y de forma muy sencilla de qué manera la persona puede dar marcha atrás de su intento. Por ejemplo, Roberto, ¿puedes bajar por la escalera? Yo voy a estar aquí, voy a seguir aquí, y cuando bajes seguimos hablando tú y yo a solas. Roberto, ¿puedes venir del balcón hacia acá? Yo te estoy esperando acá. Vamos a estar los dos, vamos a estar en un aula, vamos a ir a conversar los dos. Pero tenemos que cumplir. Hemos dicho de que no debemos hacer promesas que no vayamos a cumplir. Tenemos que cumplir con lo que le estamos indicando a ese adolescente. En caso de que el intento de suicidio se transformara en que sea inmanejable o existiera un cuadro violento, solo en esos casos, ojo, solo en ese momento se procederá a la contención física de la persona. Solo en esos casos. Cuando ya sentimos que esta situación no podemos manejar, ya está por lanzar, ya está ahí, vamos a tener que hacer uso de una contención física hacia la persona para evitar que cometa su objetivo. Una vez la persona haya desistido de su intento, es importante reforzar a través de la palabra lo aceptado de su decisión, evitando en todo momento cualquier crítica. La crítica y los juicios personales de lado, por favor. Y finalizamos la intervención in situ con el traslado a un centro sanitario, a un establecimiento de salud.
y esa persona interveniente que está en todo este proceso, si es posible, pudiese acompañar hasta la hospitalización de este adolescente, de Roberto. ¿Listo? Son todos estos los pasos que vamos a hacer cuando tengamos esa conducta de alto riesgo. El suicidio sí es prevenible. Sin querer es una enfermedad que nos va quitando muchas personas y va afectando a la familia y a toda la sociedad. Cuando un adolescente se suicida, está de luto no solo esa familia, sino también esos compañeros, esos amigos con el cual este adolescente ha compartido tantos momentos. Porque recuerden que un adolescente en esta época educativa pasa más tiempo en el colegio que en casita. Padres, tutores, docentes, hablemos del suicidio. Podemos prevenir que no sea un tema tabú. Tenemos que hablar, porque de forma silenciosa esta enfermedad va aumentando, va incrementándose. No necesariamente tengo que tener una depresión para tener un intento o una conducta suicida o llegar al suicidio. Muchas veces no están deprimidos. Hay adolescentes que no tienen manejo de impulsos, control de emociones y están en alto riesgo. Pasaron por una situación tan crítica que la conducta que van a tener es esa. ¿Podemos evitar? Claro que sí. Y con esto damos concluida la exposición del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lucero. Interesante tema y un tema de mucha importancia. E invitamos a los participantes a poder realizar las preguntas, dudas o inquietudes que tengan respecto al tema tratado el día de hoy por medio del chat del Zoom. Doctora Noelia, nos preguntan con respecto a cómo hacer para poder realizar la identificación temprana de los signos posibles de un potencial adolescente que esté con esa intencionalidad de ideación suicida. Ok, doctor. Vamos a tener cambios a nivel conductual. Vamos a ver quizá mucha agresividad o podemos ver mucha pasividad en este alumno. Vamos a ver cambios a nivel del apetito. Muchos dejan de comer o tienden a comer más de lo que usualmente comen. A nivel de sueño, no tienen una buena higiene del sueño, una calidad del sueño. Se presentan insomnio o duermen hasta las 11 y luego ya no pueden dormir y luego duermen a las 5, 1 hora y no hay una regularidad en el sueño. Y durante la mañana presentan una somnolencia diurna. Están muy cansados o tienen también mucho sueño, están con una hipersomnia. ¿Qué más? A nivel de sus notas, tienden a bajar sus calificaciones, tienden a no realizar sus actividades académicas, a no asistir a las actividades grupales o las actividades diversas que van teniendo, ¿no? Salidas, paseos u otros talleres que ellos van teniendo, van excluyendo. Ellos antes participaban en todo y de por sí empiezan poco a poco o a veces de forma muy brusca a ya no asistir y ya no participar en este tipo de actividades. Van aislándose de todo, de su círculo social y de su círculo familiar. Doctora Noelia, y en el caso de los padres de familia, ¿cómo los padres de familia pueden hacer una identificación precoz de que algo está sucediendo con el adolescente que tienen en casa? Estar al pendiente de sus hijos. ¿Cuánta cantidad comen ellos? El desayuno, el almuerzo. ¿Quién mejor que los padres? Tener un registro de eso.
preguntar, tener una comunicación. Si yo conozco a mi hijo, si tengo una buena relación con mi hijo, se me va a hacer mucho más sencillo, porque voy a notar estos cambios a nivel conductual, también a nivel de pensamiento. Ahora los adolescentes tienen ingreso también por laptops, tablets, celulares. Vamos a ver en su registro de historial cómo matarse, con quién matarse, empezar eso, a revisar. Recuerda que es tu hijo, no hablamos de privacidad, hablamos de que es un bien para tu hijo, de estar al pendiente. ¿Con quiénes habla? Ver cuál es el círculo social que tiene tu hijo. Doctora, hay un caso específico y eso se ve muy a menudo, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer o qué es lo que se tendría que hacer en el caso de que se detecte, ya sea en la casa, ya sea en el colegio, que el joven, el adolescente, se está comenzando a infligir o a autolesionar? Como por Ah, ya, ejemplo pequeños cortes que se comienzan a hacer en diversas partes del organismo. claro, hablamos del cutting, ¿no? Que se van haciendo diversos cortes en los antebrazos. Ojo, también no solo es en los antebrazos, ¿ah? También tenemos que revisar en la parte de los muslos, lo hacen también en los tobillos, para que los padres no puedan ver o los docentes no puedan ver, o hacen uso de que ya no quieren usar polos de manga corta, o empiezan a usar muñequeras para que no se note. En este caso, tenemos que empezar con un tratamiento a nivel psicológico, derivar. Cada institución tiene un psicólogo. El psicólogo educativo va a hacer su evaluación y va a tener que derivar a un establecimiento de salud. El establecimiento de salud ya evaluará para hacerle una referencia a un centro de salud mental comunitario, que son centros especializados para trabajar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Desde cuándo? Ahora, el tratamiento psicológico para esto no va a ser de un mes, no va a ser de 2 meses, requiere tiempo y paciencia. Hablamos de 6 meses, hablamos hasta de 1 año de tratamiento a nivel psicológico. Las citas a nivel de psicología pueden darse incluso 2 a 3 veces por semana, de acuerdo a la evaluación que cada profesional vaya a realizar, de cómo está ese adolescente, cuál es el motivo, cuánto tiempo, la frecuencia e intensidad con la que viene practicando esta conducta y qué es lo que ha conllevado. A la par trabajamos también con el área de psiquiatría, la evaluación, el área de medicina familiar. Es un trabajo multidisciplinario que vamos a abordar para este tipo de adolescentes. Doctora Lucero, con respecto a lo que es el tratamiento o el manejo psicológico con las sesiones que se van a realizar en los casos que se estén realizando el cutting en los adolescentes, ¿cuál es la frecuencia, cuál es la periodicidad con la cual se debe llevar a cabo? Ya, hablamos que a nivel preventivo, la evaluación para todo adolescente, hablemos que sea trimestral, a nivel de consejería. O sea, al psicólogo no solo lo vamos a llevar porque está en cutting, para empezar. Son cada 3 meses que vamos a llevar para un chequeo, para su tamizaje, para ver cómo está. Ahora, va a depender mucho de cuál es el grado de severidad para yo iniciar con un tratamiento. Lo que usualmente trabajamos para esto es la terapia cognitivo-conductual y vamos viendo según la frecuencia e intensidad las citas, ¿no? Pero por eso les decía, el tratamiento va a llevar de 6 meses a 1 año de este adolescente. Doctora, un tema muy importante es el que están preguntando en el chat del Zoom y es con respecto a desmitificar, ¿no? Este tema de lo que es el intento de suicidios en adolescentes. ¿De qué forma podría realizarse el brindar una información acorde no solamente a los docentes, a los profesores, sino también al entorno en el cual está desarrollándose este joven? Llámese la misma familia, llámese los mismos familiares. Ya. Una de las formas para trabajar esto, y es con el gran problema que nos encontramos, es el Ministerio de Salud realiza campañas de atención, realiza también campañas de prevención acerca de estos temas.
es capacitar a los docentes también, que se trate en las escuelas de padres estos temas y los talleres también de forma vivencial con los adolescentes, para que sepan cuál es la realidad y que ya no sigan teniendo los mitos, los tabús con los que nos venimos enfrentando, no solo ahora, ¿no? Sino desde hace mucho tiempo atrás. Doctor, disculpe, no se le escucha, no se le oye. Nos preguntan con respecto al flujo de citas que se tienen en los centros de salud mental comunitario, toda vez que no hay una frecuencia muy fluida para que puedan acceder los jóvenes a este tipo de información. Ya. Si bien es cierto, la salud mental ahora empezó con la pandemia, no es que no hayan existido los problemas de salud mental, sino que la pandemia realzó todos estos problemas que venimos trabajando ya hace mucho tiempo. Tenemos una gran cantidad de usuarios, pero cuando nosotros identificamos, como hemos hablado, de alto, medio o bajo riesgo, vamos viendo las citas, ¿no? Se van priorizando también. Hay urgencias y emergencias en el área de salud mental. Entonces, si vamos de forma preventiva, también tenemos los centros de salud. Ojo, tenemos un centro de salud. En cada centro de salud o puesto de salud hay un encargado del área de salud mental. Hay un encargado que va a velar por ese adolescente. Muchas veces, como dicen, sí, es cierto, no hay muchos psicólogos o muchos especialistas, pero también tenemos en los puestos y en los centros de salud psicólogos. Entonces, hay coordinaciones, trabajamos con ellos lo que es la referencia de estos usuarios para ver las programaciones de cita, vamos evaluando el nivel de riesgo para muchas veces adelantar esta cita inmediatamente o atenderlos in situ. Doctora, ¿qué hacer para que los padres de familia no tengan ese temor de dar a conocer que en el seno familiar ha existido un caso de intento de suicidio, para que en forma oportuna los especialistas, llámese el dúo o el binomio que tiene que trabajar, que es la parte farmacológica y la parte terapéutica, pueda tener un éxito rotundo al manejo de estos casos? Ok, cuando ustedes ingresan a un establecimiento de salud, y más aún en un centro de salud mental comunitario, tengan la plena confianza de contarnos. Muchas veces vamos reservando cosas por miedo a ser juzgados. Recuerden que nosotros, los psicólogos, el personal de salud, el personal de especialización, no estamos para juzgar sus conductas, no estamos para estar con prejuicios frente a esta situación. Esta información va a ser necesaria. Es más, durante la entrevista que el paciente o el usuario, la entrevista que se realiza, el usuario se hace todo esto. Hacemos una historia clínica, hacemos una anamnesis, donde vamos recopilando todos estos datos. Vamos a hacerles estas preguntas. Vamos a hacerles las preguntas de si alguna vez lo pensó, si alguna vez intentó. Vamos a ver los antecedentes patológicos, vamos a ver los antecedentes a nivel psiquiátrico. Va a ser parte de eso y, por favor, es muy importante que nos proporcionen estos datos. Invitamos a los participantes a poder realizar las preguntas, dudas o inquietudes que tengan respecto al tema tratado el día de hoy, toda vez que a nivel nacional, cada 5 minutos, lastimosamente tenemos el deceso de un adolescente o una adolescente. Nos preguntan con respecto a la importancia y pertinencia o no de iniciar un tratamiento farmacológico temprano en los casos de identificación de depresión en los pacientes adolescentes y que sean potencialmente candidatos a los intentos de suicidio. Definitivamente, el área de farmacología, el área de psiquiatría es muy importante. Hay muchos estigmas también frente a los medicamentos que utilizamos en el área de salud mental, ¿no? Muchos se niegan, hay padres que no aceptan
por desconocimiento de que se les medique a los adolescentes. Para nosotros iniciar con el tratamiento farmacológico en menores de edad, pedimos la autorización de los padres. La psicoterapia y la farmacología van de la mano, no va por separado. Si nosotros estamos en la evaluación, hemos visto que tiene un alto riesgo, entonces tenemos que iniciar un tratamiento psicoterapéutico y tenemos que iniciar un tratamiento farmacológico a la par. Y de que también los usuarios cumplan, que los padres cumplan, ¿no? El medicamento no le vamos a dar al adolescente, vamos a dar al responsable, al tutor de este adolescente, para que pueda definitivamente, y vamos a empezar, el área de farmacia en los comunitarios hacen un seguimiento para ver cómo van con el tratamiento farmacológico, si presentaron algo o van bien con esta medicación, se les hace una reevaluación. No es que se les da el medicamento y regresen, no. Se les va citando cada 2 semanas para ver cómo van con la medicación y también con la psicoterapia. Nos va a ayudar a la recuperación del adolescente, sin duda alguna. Doctor, no se le escucha, disculpe. Darles a conocer que el personal de salud hace un seguimiento muy cercano a estos casos y no se les deja a la deriva para ver cuál es la adherencia, para ver cuáles son los espacios que tienen que ser fortalecidos en las próximas sesiones. Nos preguntan sobre un caso específico en el cual se identifica a un adolescente que está con ideaciones o conductas suicidas, pero este no quiere que los padres se enteren. Nos preguntan cuál es la metodología que se puede utilizar o cómo pueden hacer para poder derivar este caso. Hay que persuadir al adolescente. Definitivamente al inicio puede que ella o sufra de violencia intrafamiliar y no van a querer, se van a negar a que los padres se enteren, pero podemos persuadir al adolescente. Es muy importante la psicoeducación, y cuando hablamos de psicoeducación es brindarles una información verídica y tampoco le vamos a dar todo, sino es poco a poco, persuadir. Ahí va a entrar también a tallar la derivación que el docente puede hacer hacia el psicólogo del colegio, para que también pueda ponerse en contacto. Recuerden que ni una persona está sola. Vamos a encontrar alguna red de apoyo. Quizás no sean los padres, puede que sea algún hermano mayor, un primo. Vamos a encontrar otra persona con quien podamos también trabajar para que este adolescente sea atendido de forma oportuna. Vamos a buscar, nadie está solo. ¿Quién va a ver? Y les aseguro que van a encontrar por lo menos una persona para que nosotros podamos abordar a este adolescente. Y darles a conocer, ¿no?, que el binomio de trabajo en este caso tendría que ser un trinomio, ingresando también en este grupo, ya sean los docentes o los padres de familia, para hacer una identificación temprana y un manejo adecuado respecto a los profesionales de la salud que vienen manejando estos temas de salud mental. Nos preguntan si a la fecha ¿existe algún instrumento mediante tamizajes para poder hacer la identificación del intento de suicidio en adolescentes? Claro que sí, nosotros hacemos los screening, que le llamamos, ¿no?, los tamizajes. Todos los puestos de salud y los profesionales están capacitados para aplicar estos tamizajes tanto a los adolescentes y a toda la población en general. Donde, por ejemplo, uno de ellos es el SRQR, que nos menciona uno de los ítems si alguna vez ha intentado o ha tenido estos pensamientos. Son preguntas abiertas que se va haciendo para que el adolescente también no se cierre al momento de responder, no nos dé preguntas cerradas, ¿no?, sino pueda dar mayor información frente a esta pregunta. Sí, definitivamente, en todos los puestos centros hay estos screening que se les va tomando a los adolescentes. Es por eso, no sé si ustedes también, papitos o profesores, recuerdan que cuando ustedes llevan a su adolescente, dicen, ya pasaron por psicología, ya llevaron. ¿Por qué? Porque vamos teniendo un control trimestral de cómo está este adolescente. Para nosotros, así, ojo, para nosotros diagnosticar un cuadro de
depresivo, un episodio depresivo, nos falta 2 semanas, según nuestras guías clínicas, según el CIE-10, son 2 semanas. ¿En 2 semanas puede desencadenar todo esto? Sí, definitivamente. Entonces, por eso es de forma preventiva que el Ministerio de Salud va trabajando para que cada vez que ustedes se acercan a un establecimiento les puedan hacer unos tamizajes. No es que estén locos, es para prevenir todo esto, ¿no? Es muy importante que ustedes accedan y pasen un tiempo y cuando ustedes vayan a un establecimiento de salud, sáquense un poco de tiempo. Es importante, su salud importa. Yo sé que a veces necesitamos trabajar, necesitamos ganar dinero para mantener el hogar, que es importante, claro, pero la salud de tu hijo, tu salud es muy importante también. Doctora, nos preguntan con respecto a lo que son los hogares disfuncionales. ¿Cuál es la carga que tiene esta situación de hogares disfuncionales para que se pueda encontrar un potencial en adolescentes con intención de suicidio? Los hogares disfuncionales es un alto factor de riesgo, sin duda alguna. Porque vamos a ver que el adolescente, recuerden que está en pleno crecimiento, está en pleno desarrollo, está descubriendo varias cosas de sí, y que haya todos estos problemas en casa, va a haber una afectación para el adolescente. No se va a sentir cómodo. Va a empezar a buscar, porque esa situación va a ser tan doloroso a nivel emocional, que uno puede que recurra a un cutting para pasar ese dolor emocional a un dolor físico, o inmediatamente tenga esa conducta suicida y empiece a hacer la planificación para llegar a ese objetivo. Doctora, nos preguntan mediante el YouTube, que estamos saliendo en vivo, si existe el suicidio por amor en los adolescentes. El suicidio por amor. No, hablamos de una época de enamoramiento y ahí hablamos sobre la importancia de la difusión de los medios de comunicación. Muchas veces hemos escuchado, por ejemplo, en adolescentes, no sé si ustedes quizás probablemente hayan escuchado, yo quiero una historia como Romeo y Julieta, porque la prensa nos ha vendido que la historia de Romeo y Julieta es un amor, que ambos estuvieron hasta el último día de su vida, pero sin haber leído todo lo que la antesala para ese acto. Entonces, hablamos de una ilusión, hablamos de que parece, en ese momento ese adolescente ha sentido tanta ilusión y ha tenido un apego hacia esa pareja, hacia ese adolescente. Pero ¿qué pasó en casa? ¿Qué pasó? ¿Qué faltó en casa? ¿Dónde está la comunicación con los padres para que este adolescente haya llegado a este punto? Porque sí, hemos visto que muchos adolescentes han tomado esta decisión, porque recuerden que el suicidio es una conducta impulsiva que ha tenido, pero para esto hay una previa, que este adolescente probablemente no maneje sus emociones, tenga una explosión a nivel de sus emociones, y a veces decimos, es adolescente, justificamos estas conductas que es por la adolescencia, y no es eso normal. Tenemos que estar informados, tenemos que buscar información, podemos acercarnos a los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, donde hay información bibliográfica, donde vamos a darle la información que requiere el padre. Estamos dispuestos y estamos abiertos a eso. Doctora Lucero, nos preguntan con respecto a si es pertinente o no que exista especialistas, psicólogos en las instituciones educativas. Disculpe, ¿no se escuchó bien, doctor? Nos preguntan si es pertinente o no que existan especialistas o psicólogos en las instituciones educativas. Definitivamente. Es muy importante la presencia de un psicólogo, de un especialista en el área de salud mental, en instituciones, en empresas, en todo el ámbito, en todos los sectores. Porque recuerden que una enfermedad mental no discrimina raza, religión, edad, géneros, no discrimina. Ellos no discriminan. La enfermedad mental se puede presentar en todos los niveles y en todas las... Estamos propensos a eso, todos. Entonces, es muy importante, y una forma de prevenir es esa. Cada uno tiene su función a nivel educativo, en los institutos, universidades,
en instituciones públicas y privadas, claro que sí. Invitamos a los participantes a poder utilizar el chat de Zoom para poder realizar sus preguntas, dudas o inquietudes respecto al tema tratado el día de hoy. Doctora, hay una duda que tiene un padre de familia con respecto a qué debe hacer el padre o el docente al observar algún tipo de cambios en este adolescente. ¿Cuál es la primera actitud que debe tomar? No juzgar, no regañar, escuchar, hablar. La comunicación es muy esencial en la familia, es básica. Si yo juzgo y empiezo a gritar, mi adolescente, mi hijo no me va a dar mayor información. Mi hijo ya no me va a decir nada. Tengo que saber escuchar, tengo que tener paciencia, saber persuadir y buscar una ayuda especializada. Doctora, nos preguntan con respecto al accionar, ¿qué accionar debe tener un docente, un tutor, ante el intento suicida, si es que esto se produce en el colegio? Lo que habíamos mencionado, ¿no? Debe haber de preferencia una persona a cargo en todo este proceso. Ese docente no tiene que juzgar, tiene que utilizar un tono de voz suave, no tiene que titubear, tiene que mostrarse seguro, tiene que tener una escucha activa en ese momento, tiene que presentarse si es que no conoce, si el adolescente no lo conoce, y si no conoce al adolescente también preguntar cuál es el nombre de ese adolescente, respetar los momentos de silencio de ese adolescente durante ese proceso, hasta que llegue el personal especializado. Recabar toda la información posible. Hacer una repregunta si en caso no he entendido. No dar por hecho una situación. Repreguntar para estar seguro si es esa o no. Tampoco vamos a minimizar la emoción ni maximizar. Tenemos que validar su emoción, que en ese momento le está pasando mal. Entiendo que estás mal, entiendo tu situación. No estoy maximizando y no estoy minimizando. Doctora, una pregunta que nos hacen mediante el canal YouTube es, ¿cuál es la importancia de la comunicación en el seno familiar durante la alimentación? Una cosa que se ha perdido. Sí, es muy lamentable. Definitivamente es muy importante. Y a veces decimos que vamos a almorzar, pero a la hora del almuerzo, y como siempre yo les recomiendo, en la hora del almuerzo, no prendas el televisor. A veces tenemos esa costumbre de tener el televisor donde está nuestra mesa de almuerzo o estamos con los celulares. Es un momento íntimo, es un momento de familia donde vamos a ir compartiendo todo lo que nos está pasando, nuestras experiencias personales, de cómo papá le ve en el trabajo, mamá cómo está en el trabajo o en la casa, cómo van en el colegio, qué les ha sucedido, cómo están en ese día, qué es lo que tienen, cuáles son sus preocupaciones. Es un momento íntimo de compartir y evitemos ese uso del televisor, de los celulares, que sea un momento ameno y cálido para la familia. Recordando que la familia pues es el núcleo de toda la sociedad, ¿no? Entonces tenemos que también accionar, no solo decir, sino también hacer y dar pasitos para que en verdad sea ese núcleo. Y eso va a ser también un factor protector para mi adolescente, para evitar esa conducta suicida que pueda tener. Doctora Noelia, ¿cuáles serían las recomendaciones como factores protectores dirigido tanto a los padres de familia como a los docentes y o tutores de las instituciones educativas y asimismo al personal de salud que se encuentra siguiéndonos en esta tele-IS? Muy bien, a nivel de familia, la comunicación va a ser muy importante, es un factor importante, la comunicación que yo vaya a tener, la confianza que yo vaya a tener con mi hijo, los momentos familiares
Yo entiendo que tenemos que trabajar, entiendo todo eso, pero es muy importante darnos una calidad de tiempo, dar calidad de tiempo a mi hijo. En el colegio, igual, creo, si no me equivoco, existe el área de tutoría, tienen sus asesores. Hablar, escucharlos, mediante sus acciones, ver sus conductas. Ellos pasan gran parte del tiempo con ellos los van conociendo, muchas veces los conocen en toda la época escolar. A nivel del personal de salud, y esto es en general, no juzgar, saber escuchar, tenemos que tener una escucha activa, tenemos que escuchar, evitemos juzgar, evitemos hacer el uso de los prejuicios, escuchemos. Y olvidaba, y esto ya para ver, también tenemos la comunidad LGBTQ, que muchos ya están desde la adolescencia, están con estas dudas, otros ya tienen definido su orientación sexual, y son esta población también que está en alto riesgo para estas conductas suicidas. Entonces, tenemos que aprender a escuchar sin juzgar. Recordarles que tenemos profesionales en los establecimientos de salud que llevan los temas de salud mental y pueden dar las consejerías, las charlas, el direccionamiento necesario, ya sea a los padres o a los adolescentes respecto a los diferentes temas de salud mental y de las propias noxas o enfermedades que puedan estar pasando. Doctora, por último, nos preguntan ¿cuál es la importancia y pertinencia de lo que es el fortalecimiento de la autoestima en estos adolescentes para poder hacer una previsión respecto a la intencionalidad de suicidio? Cuando hablamos de autoestima, pareciera un tema tan trillado y que hasta un niño de inicial me dice, no, es quererme y respetarme porque vamos tocando, pero la autoestima va más allá de querer y valorarme, va de la aceptación, va de que voy a trabajar la autoestima de mi hijo desde los primeros años de vida. Voy a trabajar la autoestima de mi hijo cuando yo también tengo una familia funcional, el que ellos sepan valorarse, sepan quererse, sepan respetarse, sepan cuidar su integridad, de que ellos puedan identificar cuáles son esos factores o qué situaciones para ellos son tan incómodas que no pueden resolver y a quiénes pedir ayuda. La autoestima también influye en eso, que yo puedo buscar ayuda, que yo no puedo todo, que yo no voy a poder con todo, sino que también voy a buscar ayuda y eso no me hace menos. El pedir ayuda no me hace menos. Doctora Noelia, hay una pregunta muy interesante con respecto a que es un gran mito el decir que solos los padres de familia o solo los adolescentes van a poder manejar este tema de la intencionalidad de suicidio. No, como les decía, ¿no? El suicidio es un problema de salud pública que afecta a todos los sectores, tanto educación, tanto economía, tanto salud, va a afectar en todos los sectores. Es un trabajo multidisciplinario, multisectorial. No vamos a buscar solo tú o solo yo, no, es un trabajo de toda la comunidad para proteger a esta población, para proteger a estas personas que están con alto riesgo de esta conducta. Les recordamos a los participantes el poder utilizar el canal del chat del Zoom para poder realizar sus dudas, inquietudes con respecto al tema tratado. Doctora Lucero, reciba los saludos de la directora ejecutiva de Infosalud del Ministerio de Salud, sede Lima, la licenciada Edith Betsabe Pariona Valer, del director regional de salud, de la Dirección Regional de Salud Apurímac, el doctor Renan Ramos Morón,
de la directora de la Red de Salud Abancay, la magíster Janet Indira Pichigua Bernales, de nuestro decano del Consejo Regional 22 Apurímac, del Colegio Médico, el doctor José Luis Osoria Ticona, por haber aceptado esta invitación, ¿ya? Por haber aceptado esta invitación para tratar este tema tan difícil de manejo, tanto a nivel de los padres como de los mismos docentes. Doctora, nos dan a conocer que en una provincia del Perú hay adolescentes que se dedican al consumo de licor. Y ese es uno de los motivos por los cuales ellos no llegan a contar los problemas que tienen. ¿Cuáles serían los pasos a seguir en este tipo de adolescentes, en este grupo de adolescentes? Ya, uno de los grandes problemas para que se desencadene una conducta suicida, tenemos que tener que es el consumo de alcohol o de otras sustancias, de alguna otra droga. Entonces, ¿esto es un factor de riesgo para el adolescente? Sí. Tenemos que identificar dónde lo hace, con quién lo hace y reportar. En los colegios hay psicólogos. En cada lugar va a haber un centro de salud. Entonces, como les decía, nosotros trabajamos de forma... hacemos coordinaciones con todos los establecimientos de salud, manejamos lo que son las referencias y las contrarreferencias para nosotros tener conocimiento de este caso y abordar, ¿no? Cuando nosotros nos topamos con un adolescente, como les decía, no solo es el adolescente el que entra en tratamiento, en terapia, entra toda la familia. Muchas veces llegan los padres, mi hijo es esto, pero no es solo el hijo. ¿Dónde aprendió el hijo todo eso? ¿De dónde sacó esas conductas? Por una parte, sí, en el colegio. ¿Y la otra parte dónde pasa? ¿No es en la casa? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces entra en un tratamiento toda la familia. Y ahí nos vamos a dar cuenta que probablemente hay una gran disfunción, haya problemas de violencia, quizá alguno de los padres consume algún tipo de sustancias psicoactivas, y vamos evaluando para hacer un trabajo a nivel de familia. Hacemos una terapia, una intervención a nivel individual y a nivel familiar. Muy agradecido, doctora Lucero, por haber aceptado la invitación de la Dirección Regional de Salud Apurímac, Dirección Regional de Salud de la Red de Salud Abancay, para tratar este tema, y estaremos programando nuevos temas para las fechas venideras. Muchas gracias, doctor. Gracias por la oportunidad y gracias por la atención brindada. Muchas gracias a todos los participantes. Los invitamos a ingresar al link de asistencia y completar el llenado del mismo, el cual se encuentra en el chat del Zoom, y nos estaremos viendo una próxima oportunidad, una nueva fecha, con una temática diferente que se les hará llegar por los grupos de WhatsApp respectivos y por los grupos, la página del Facebook respectivamente. Muy agradecido con todos, muy agradecido, doctora Lucero. Muy buenos días con todos los presentes. Muy buenos días. Muchas gracias.